Muy buenas noches, profesor Joseph. Muy buenas noches, compañeros de clases. Para los que no me conocen, mi nombre es Wellington Pérez. Eh, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y voy a presentar ahora mismo lo que es la máquina de anestesia. Vamos a ver lo que es una máquina de anestesia. Entonces, para que veamos la presentación, vamos a checar esta imagen. Entonces, bien, vamos a ver lo que es la máquina de anestesia. La máquina de anestesia es un equipo médico utilizado para administrar anestesia a pacientes durante procedimientos quirúrgicos o médicos. Como ya sabemos, esta máquina es necesaria para los procedimientos grandes, cuando se están haciendo procedimientos médicos a un paciente que en ese procedimiento va a tener mucho dolor. Entonces, para evitar movimientos y riesgos en la práctica, entonces se requiere esta máquina de anestesia. Entonces, esta máquina de anestesia tiene estos componentes que son el respirador, sistema de suministro de oxígeno, sistema de monitoreo y el vaporizador. Entonces, esos componentes son administrados por un especialista, que en este caso se llama el anestesiólogo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la máquina de anestesia? Bien, la máquina de anestesia administra la anestesia mediante la inhalación de una mezcla de gases anestésicos y oxígeno. Mantiene el paciente en un estado adecuado de anestesia durante todo el procedimiento. Entonces, vamos a ver cómo es que lo hace. Mire, cuando la máquina se enciende, el oxígeno y el gas anestésico se mezclan en el vaporizador y se ajusta la proporción de gas anestésico a oxígeno de acuerdo con las necesidades del paciente y del procedimiento. La mezcla de gases se entrega a través de un tubo endotraqueal o una mascarilla facial que se le pone al paciente en la cara. Pero esta mascarilla o este tubo endotraqueal se tiene que cubrir la boca y la nariz. La máquina también tiene un sistema de monitorización que se utiliza para controlar los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y otros gases en el cuerpo del paciente. El anestésico utiliza estos monitores para ajustar la mezcla de gases y asegurarse de que el paciente se mantenga en un estado adecuado de anestesia durante todo el procedimiento. Entonces, ese sistema de suministro de gas tiene lo que es un tanque de oxígeno, un tanque anestésico, un regulador de presión, una válvula de flujo y un vaporizador. Entonces aquí tenemos una ilustración de cómo que lo hace. Tenemos dos tanques, uno de oxígeno y uno de gas anestésico. En este caso cabe aclarar de que no en todos los hospitales utilizan un tanque ahí del lado del sistema de gas anestésico. También ellos tienen un sistema de tubería en el cual desde una habitación central, vamos a decir así, tienen almacenado esos gases y lo envían por la tubería. Cuestión de que solamente hay que conectar
es la máquina a esas salidas que tienen en cada habitación. Bien, pero lo importante que tenemos que saber en este caso es que por un lado se le conecta el oxígeno, por otro lado se le conecta el gas anestésico para luego ser mezclado apropiadamente por el anestesiólogo. Entonces aquí hay una ilustración de cómo se le coloca al paciente la mascarilla. Bien, entonces yo conseguí un diagrama de una máquina de anestesia de la marca Aumed modelo 8700A. Entonces esa imagen no tiene tantísima calidad, pero se puede apreciar sus partes que ellos promueven. Aquí le presentan como es el flujómetro electrónico. Vamos a darle un poquito de zoom. El flujómetro electrónico. Bien, eso es unas pequeñas pantallitas donde nosotros podemos ver el flujo o nos la presenta en cantidades numéricas, el flujo de esos gases. También tenemos aquí la interfase de ventilación que nos la presenta en la pantalla con los signos que conoce el anestesiólogo. Aquí también tenemos gráficas en la misma pantalla, claro está. Entonces también tenemos el sistema de respiración que está por este lado aquí. Bien, y por último tenemos la iluminación, no menos importante, y la mesa auxiliar, que en este caso está aquí dobladita, que se puede subir en caso de que se necesite. Bien. Ok. Ahora vamos a ver las variables que utiliza esta máquina de anestesia. Son 6 que utilizamos: la presión, se utiliza el volumen, la concentración, el flujo, la temperatura y el monitoreo de gases respiratorios. En cuanto a la presión, la máquina mide la presión en el circuito respiratorio del paciente para asegurarse de que se esté entregando la cantidad adecuada de aires y gases anestésicos. También con el volumen, la máquina de anestesia mide la cantidad de aire y gases que se entregan al paciente y asegura de que se esté administrando la cantidad adecuada. En cuanto a la concentración, aquí nos estamos refiriendo a la mezcla. La máquina mide la concentración de gases anestésicos en la mezcla que se está entregando al paciente y ajusta la proporción de gases según sea necesario, o sea, más de uno o menos de otro, así, dependiendo la necesidad. En cuanto al flujo, la máquina lo controla. Controla la velocidad a la que se le entrega la mezcla. Entonces, eso también va de acuerdo a las necesidades del paciente. En cuanto a la temperatura de los gases anestésicos y de oxígeno se mide y se controla para asegurarse de que no sean demasiado fríos o que no sean demasiado calientes para el paciente. Y por último, en cuanto al monitoreo de gases respiratorios, la máquina mide los niveles de gases, tanto el oxígeno y el dióxido de carbono en el cuerpo del paciente para asegurarse de que el paciente esté recibiendo suficiente oxígeno y eliminando
adecuadamente el dióxido de carbono. Ahora vamos a ver la electrónica. Vamos a hacer mención de los componentes electrónicos que utiliza la máquina de anestesia. Obviamente, una máquina como esta utiliza un microprocesador. El microprocesador sabemos que es un componente electrónico que actúa como el cerebro de la máquina de anestesia. Controla la administración de gases anestésicos, controla el oxígeno al paciente y procesa la información de los que se presenta en los monitores y de lo que recibe de los sensores. La número 2, que es la pantalla. La mayoría de máquinas de anestesia tienen una pantalla electrónica que muestra información sobre la administración de los gases, la ventilación del paciente y otros monitoreos que conoce el anestesiólogo. En cuanto a los sensores electrónicos miden la presión de flujo, la temperatura, la concentración y otros parámetros físicos que se utilizan para controlar gases anestésicos. Vamos a ver algunos de esos sensores. Esta máquina de anestesia usa sensores de oximetría de pulso. El sensor de oximetría de pulso se coloca en el dedo del paciente y mide la cantidad de oxígeno en la sangre. Es importante controlar la saturación de oxígeno del paciente. También tenemos otro sensor que es el sensor de capnografía. Este sensor mide la cantidad de dióxido de carbono que se exhala durante la respiración del paciente. Esto ayuda a controlar la ventilación y la respiración del paciente. La C viene siendo el sensor de presión arterial no invasivo. Este sensor mide la presión arterial del paciente sin necesidad de introducir un catéter en una arteria. Se coloca en el brazo del paciente y se utiliza para controlar la presión arterial durante la anestesia. La D, que es el sensor de temperatura. Este sensor mide la temperatura del paciente y es importante para detectar cualquier cambio en la temperatura corporal durante la anestesia. Y el E, que es el sensor de electrocardiograma. Este sensor se coloca en el pecho del paciente y mide la actividad eléctrica del corazón. Es importante para controlar el ritmo cardíaco del paciente durante la anestesia. Bueno, estos son algunos de los sensores más comunes que se utilizan en la máquina de anestesia. También pueden utilizarse otros sensores para monitorear otros parámetros fisiológicos del paciente, como la presión venosa central, el débito cardíaco y la concentración de anestésicos en el exálogo. Bien, entonces vamos a seguir viendo los componentes electrónicos. Otros son las válvulas solenoides. Estas válvulas, ya nosotros como casi ingenieros que somos, ya conocemos lo que son válvulas solenoides para abrir y cerrar, dejar pasar. En este caso son gases, es para cerrar y abrir como una compuerta para dejar pasar los gases. También la bomba de difusión. La bomba de difusión es para suministrar los líquidos y medicamentos a los pacientes durante el procedimiento.
Todo eso es controlado por el microcontrolador. Y por último tenemos la batería. La batería en algunas máquinas de anestesia tiene baterías que son recargables, que le permite funcionar durante un corto periodo de tiempo en caso de que haya una interrupción energética. En resumen, los componentes electrónicos de una máquina de anestesia incluyen microprocesador, pantalla, sensores, válvulas solenoides, válvula de infusión y baterías, entre otros que puede tener. Todos estos componentes trabajan juntos para controlar la administración de gases anestésicos y garantizar la seguridad del paciente durante el procedimiento. Entonces, eso ha sido todo en cuanto a mi exposición de máquinas de anestesia. Aquí tengo la bibliografía de donde yo obtuve todas esas informaciones y las imágenes. Muchas gracias por haberme escuchado, gracias por todo y que pasen un feliz resto del día.